Muy buenas tardes, estamos desde Casona Ticalinda en Horquetas de Sarapiquí con su programa El Cafecito de la Tarde, como todas las tardes de viernes, en Noticias Sarapiquí. Ya días de Navidad, ya se siente los días de festivos navideños. Para esta ocasión hemos traído a don Gilberto Campos de Consumidores de Costa Rica. Don Gilberto, cuéntenos un poco la función que juega a nivel nacional la institución que usted representa. Muchísimas gracias, Alfie, y muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de los canales en donde se proyecta este programa. Verdaderamente yo estoy agradecidísimo con usted por la invitación de venir aquí a Sarapiquí, a Horquetas, que es uno de los distritos más lindos de este cantón, y principalmente tener la oportunidad de saludar a muchos viejos amigos que tengo en el cantón de Sarapiquí. Consumidores de Costa Rica es una organización privada sin fines de lucro, que se funda hace ya alrededor de 18 años, con la esperanza de tratar de luchar por la protección de los derechos de los consumidores en nuestro país. Consumidores de Costa Rica nace del interés de tratar de evitar los abusos que se cometían en contra de la población consumidora nacional, principalmente en materia de servicios públicos, en temas de consumo privado, pero hemos ido especializando el trabajo de la organización y hemos venido participando en diferentes temas, desde procesos de verificación de mercado, procesos de verificación y análisis de publicidad para detectar la publicidad engañosa con la que intentan atraer a la gente. Hemos hecho análisis, por ejemplo, de verificación y cumplimiento de reglamentación técnica, por ejemplo, en materia de etiquetado de productos. Tenemos programas anuales, por ejemplo, en donde todos los años hacemos verificación de juguetes, verificación de luces navideñas, verificación de alimentos, en donde lo que generamos son denuncias ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para proteger a los consumidores de los abusos que se encuentran en el mercado. Consumidores de Costa Rica es una organización que ha venido, como le digo, especializándose también en materia de servicios públicos, y en esa gran arista en la cual trabajamos, pues obviamente hemos participado en procesos de ajuste tarifario ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, oponiéndonos a incrementos tarifarios de empresas de autobuses, de empresas de servicio público como acueductos y alcantarillados, en materia de electricidad, entre otras materias. Entonces, Consumidores de Costa Rica es una organización que nace con el afán de proteger a la gente, de defender a las personas de esos abusos que se cometen diariamente en el comercio, y que también es un asunto injusto, ¿verdad? Porque aquí es donde se aplica el dicho: pagan justos por pecadores. Hay muchos empresarios muy responsables, muy honestos, que trabajan día a día para llevar el sustento a sus familias. Bueno, justamente en beneficio de esas personas es que nosotros nos dedicamos también a señalar a aquellos empresarios que no lo son. Es decir, que tratan de hacer trinquetes, triquiñuelas, engañar a la gente para tratar de traer agua a sus molinos. Bueno, y desde esa perspectiva es que Consumidores de Costa Rica se funda hace ya más de 18 años. Bueno, uno de esas situaciones donde ustedes han intervenido y que me parece es uno de los temas que tenemos que hablar el día de hoy y que está muy en boga, además, y que nos pasa a todos, es que nos llaman de casas comerciales amenazándonos de que nos van a cobrar dineros que debemos o que no debemos. Sí. Casas comerciales que de pronto te llaman, que inclusive pareciera que no son ni siquiera empresas costarricenses, de Guatemala o de otros lugares, sí, diciéndote: mira, te vamos a quitar la casa porque tu cuñada te está debiéndonos dinero, ¿verdad? Y ya con respecto a ese tema, ya hay jurisprudencia inclusive de la Sala Constitucional, de la Sala Cuarta. Sí, hay que tomar en consideración varios elementos. El primero es que
Vamos a aterrizar esto en un contexto, digamos, más actual, digamos. El cantón de Sarapiquí ha perdido con esta pandemia, por ejemplo, solamente en materia del sector turístico, alrededor de 450 empleos reportaba la Cámara de Turismo de Sarapiquí hace un par de meses. Es decir, esto es como más de un 90% en materia de pérdidas de la cantidad de empleos del lugar. Tenemos una gran cantidad de mujeres jefas de hogar en Sarapiquí. ¿Ah? Entonces, tomemos en consideración estos dos grandes elementos de contexto. ¿Ah? Gente que ha perdido su trabajo, jefas de hogar que la pulsean todos los días para sacar adelante a sus hijos y a sus familias. ¿Ah? En ese contexto, hay gente que pide prestado, gente que tiene créditos, gente que saca crédito un televisor, una refrigeradora, gente que pide plata en una garrotera porque no tiene otra forma de salir adelante que no sea pidiendo prestado. Y esa necesidad humana que todos tenemos de tener que ejerciarnos para salir adelante, pues hace que incurramos en créditos solicitando ayuda o que saquemos créditos a los artículos que necesitamos. ¿Ok? Todos estos créditos implican transferencias de dinero de un tercero hacia las personas. Y esa deuda que la gente asume, generalmente, o digamos en una situación de crisis como la que tenemos, posiblemente es lo primero que la gente deja de pagar. Porque tiene que comprar comida, porque tiene que pagar el alquiler de su casa, porque tiene que pagar el agua, porque tiene que pagar cosas de primera necesidad. Y los créditos generalmente en una situación de crisis así se quedan de lado. Entonces empieza la gente a caer en impago. La gente empieza a tener problemas para pagar y deja de pagar. Y entonces empiezan ahí lo que usted señala, tácticas muy agresivas para cobrarle a la gente, en donde reciben una llamada telefónica y lo que usted dice, mire, es que su hermana, su hermano tiene un crédito con nosotros y está moroso, mire, y nosotros sabemos que usted tiene su casa, y entonces se van a presentar el viernes 2 personas para iniciar el proceso de desahucio de su casa porque producto de la situación le vamos a quitar su casa para que su hermano pague. Estas son cosas absolutamente falsas. Y eso es muy importante que a la gente le quede claro. La única posibilidad para que usted le aplique un embargo, por ejemplo, a su salario, es producto de un cobro judicial. Es decir, de que se judicialice el cobro, es decir, que vaya a los tribunales de justicia, que se paguen abogados, por ejemplo, que se interponga la demanda de falta de pago por parte de quien tiene el crédito hacia esa persona, ¿verdad? Es decir, tiene necesariamente que haber un procedimiento judicial. Si a usted lo llaman para decirle, no, mire, es que le vamos a quitar su casa, sepa que es mentira. Porque la primera pregunta que uno hace es, ¿cuándo lo notificaron a usted del cobro judicial? ¿Lo notificaron? Le dieron el documento del juzgado de cobros donde dice que está en cobro judicial la deuda que usted tiene. No, nunca me notificaron nada, entonces es mentira. Eso es lo que la gente tiene que tener en consideración cuando este tipo de personas los llaman para amedrentarlos. Y esto es lo primero. Lo segundo que hay que tomar en consideración es que usted no va a perder su casa por la deuda de un tercero. Me explico, es decir, yo si tengo mi casa, posiblemente no vaya a perder mi casa por la deuda de mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, mi tío, mi sobrino, el perro, el hijo, el vecino, cualquier otro. No, eso no es así. Porque yo no soy el que tengo la deuda con esa empresa. Yo nunca firmé un papel con esa empresa. Yo nunca acepté dinero de esa empresa. Y entonces, como yo no tengo ninguna deuda, ¿verdad? Yo no soy sujeto de reclamo. Y eso es lo primero que la gente tiene que tener en consideración. Cuando usted recibe una llamada de esa naturaleza, desconfíe. Desconfíe absolutamente y sepa que es un intento de amedrentar. Mire, nosotros hemos registrado casos de esto por cantidad. Por ejemplo, hubo una empresa de cobro, que ahorita le explico cómo funciona esto, ¿verdad? ¿Por qué es que me llama alguien a cobrar? ¿Verdad? Porque esto, digamos, no es tan sencillo de entender. Pero, digamos, tuvimos un caso hace un tiempo en donde, por ejemplo, una persona sacó un crédito con una garrotera. Sacó el crédito porque en ese momento tenía a la mamá enferma y tenía que hacerle frente a unos gastos médicos, ¿verdad? Y no tenía forma de pagarlo. Entonces tuvo que pedir prestado. Bueno, resulta ser que esa persona lo empiezan a llamar
lo empiezan a hostigar, no puede pagar, él pierde el empleo, no puede pagar, intenta pedir otros créditos para hacerle frente a eso, tampoco puede pagar, y de repente encuentra trabajo, sin estar establecida la demanda en cobro judicial. Nada, no hay nada en ningún juzgado, ¿verdad? Tomen eso en cuenta. Encuentra trabajo en una empresa de buses, ¿verdad? Y de repente empiezan a llamar al gerente general, al dueño, al gerente administrativo, a los compañeros, al misceláneo, al mecánico, a todo el mundo, diciéndoles que él debe plata y que tiene que pagar. Mire, esto, aparte de que es una cosa injusta, es una cosa grotesca, es una cosa violenta, es una cosa agresiva. Este tipo de situaciones deben ser desterradas del espectro nacional. Entonces, cuando uno conoce esos casos y uno ve, por el otro lado, la sentencia de la Sala Constitucional, que no es la primera, ¿Qué ha dicho la sala? que no es la primera. La Sala Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones, bueno, la última sentencia fue la que se hizo más famosa, pero la Sala Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que, en resumen, si usted no tiene deuda con alguien, usted no lo puede molestar. Así de fácil. Y la sala lo que hace es reiterar eso en la última sentencia que se hizo muy famosa, por cierto. Pero bueno, tomando en cuenta eso, volvamos a por qué lo hacen. Generalmente, las empresas de crédito lo que hacen es vender su cartera de cobros. Entonces, por ejemplo, si usted, don Alfie, tuviera una empresa que se dedica a dar créditos, usted se dedica a dar créditos, pero resulta ser que para cobrar usted requiere una gran cantidad de personas, contratar más personal, pagar más servicios telefónicos, pagar, digamos, otro tipo de servicios para perseguir a la gente, para que le paguen y demás. Entonces usted dice, no, es que ese no es mi negocio. O sea, mi negocio es prestar plata, mi negocio no es perseguir a la gente. Entonces usted vende esa cartera de cobro y se la vende a un bufete especializado en cobros, ¿verdad? Un bufete especializado en cobros. ¿Qué hace ese bufete? Agarra esa cartera de clientes que compró y entonces le dice, usted tiene una deuda con don Alfie, me llaman a mí, digamos que yo tengo una deuda con usted. Usted tiene una deuda con don Alfie, usted le debe 100,000 colones. Pero mire, producto de la aplicación de los intereses, producto de la morosidad, producto de una serie de condiciones, usted ahora debe 800,000 colones. ¿Qué le están cobrando ahí? No solamente le están aplicando, no solamente están haciendo una aplicación de intereses ilegal, ¿verdad? Sino que están haciendo un cobro de su comisión. Y le están sacando. Entonces le dicen a la gente, mire, si usted mañana viene con 300,000 colones, nosotros ya podemos quitarle una parte de la deuda. Se la refinanciamos, pero para que usted salga del problema y deje de estar moroso, ¿verdad? Estas son conductas agresivas, son conductas violentas y son conductas que no pueden estar más cercanas a una condición de ilegalidad. ¿Por qué? Porque usted, al final de cuentas, le están haciendo un cobro más allá de lo que usted debe. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, sí, usted me está cobrando a mí una deuda que yo tengo con don Alfie. Vea, muchas gracias, yo me voy a arreglar con don Alfie. Le cuelgo y entonces ahí sí, si yo tengo la posibilidad de arreglar con usted, yo me voy donde usted y le digo, don Alfie, yo tengo una deuda con usted, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que como ya usted vendió su cartera de cobros, que así trabajan algunos, como usted ya vendió su cartera de cobros, entonces, es decir, las cuentas que usted tiene para cobrar, entonces usted dice, no, pero yo ya las vendí, ¿cómo voy a arreglar yo con este? Y me va a claviar el otro al que yo ya se las vendí, y entonces ya no se va a ganar la comisión que se iba a ganar por cobrarle a este que me está viniendo a pagar. Entonces entra en un círculo muy jodido, muy complicado, que lo que hace es, a final de cuentas, actuar en contra del consumidor. Por decirlo así, para explicarlo, usted es mi deudor, pero yo la deuda suya se la pasó un tercero. Se la vendí a José Alberto. Ajá, correcto. Y entonces el cobro no lo tengo yo.
Exacto. lo tiene José Alberto. Claro, que va a comisionar sobre ese cobro, que le va a meter un porcentaje adicional a ese cobro, que va a tratar de sacar la mayor cantidad de plata posible sobre montos inflados ilegales que no son los que usted debe. Y esas son las empresas que están llamando. Claro, esas son las empresas que tienen call centers, son empresas especializadas, son empresas que están especializadas en amedrentar a la gente. Pero ojo, que esto no es todo. O sea, nosotros hemos conocido casos, por ejemplo, de deudas por vehículos, ¿eh? De deudas por vehículos, en donde, por ejemplo, le llaman a la gente y le dicen, mire, es que usted debe la cuota de su carro. Nosotros sabemos dónde vive usted, nosotros sabemos que usted va todos los días a tal lugar, se van a presentar 2 personas a recogerle su carro ya. Mire, eso también es absolutamente falso e ilegal, porque la única forma de que usted le quiten un carro por una deuda es producto de una sentencia judicial. No hay otra forma. No hay otra forma. Si usted debe el carro, nunca le han notificado que está su deuda en cobro judicial y a final de cuentas usted se le presentan y le quitan el carro, usted le robaron el carro. O sea, a final de cuentas de eso estamos hablando, ¿verdad? Y es muy importante que la gente aprenda a defenderse de este tipo de cosas porque pasa mucho que en cantones como por ejemplo Sarapiquí, ¿verdad? La gente no está tan metida en estas lógicas en ningún lugar del país, pero digamos en Sarapiquí por la lejanía, por la extensión territorial, por la falta de información disponible, porque digamos aquí no están domiciliadas las empresas, digamos, de cobro, etcétera, etcétera. Son realidades que la gente, digamos, le cuesta trabajo asimilar. Y lo único que entiende la gente es que está llamando a alguien a cobrarle una plata que usted le debe a alguien y tiene que pagar. Entonces, vea, en este timo, por ejemplo, de llamar a la nieta por la plata que debe la abuela, han caído muchísimas personas. Porque la nieta se asusta, porque es una plata que debe la abuela, que pobrecita, ¿cómo le van a quitar la casa a la abuela? Me están diciendo que le van a quitar la casa y mire, yo tengo que hacer lo posible para evitar que le quiten la casa a mi abuela. Y entonces sale la nieta corriendo a buscar plata de donde sea, a pedirle plata a otros familiares, a hacer de esto una crisis familiar, que a final de cuentas es lo que está buscando esta gente, para forzar al pago. Un pago que posiblemente lleva incluido intereses que no son los correctamente calculados o comisiones en los cuales usted no tiene ninguna vela en el entierro. Es decir, yo no tengo vela en el entierro en la relación comercial suya que usted presta con el que contrata usted para cobrar. Yo no tengo ninguna relación, yo no tengo nada que ver con esa relación entre esos dos, pero sí tengo que ver responsablemente con la deuda que asumí con usted. Hasta ahí llego yo. ¿Me explico? Esas son parte de las situaciones que enfrentamos en nuestro país todos los días, sea Sarapiquí, San Pablo, San Rafael, San Isidro, Santo Domingo, cualquier cantón de Heredia o cualquier otro cantón de Costa Rica. ¿Qué puedo hacer yo o qué le puedo decir a esa llamada o a esa persona que me está llamando? Mira, es que te tenemos como número de teléfono que dio tal persona y queremos localizar. Mire, a mí me han llamado, esa persona y te amenazan. A mí me han llamado, también a todos nos han llamado en algún momento en la vida, como usted bien lo decía. Y lo primero que yo le digo ante esa situación, porque es como un gancho, ¿verdad? Para ver si usted cae, ¿verdad? Que le dicen, no, mire, es que usted me dio su teléfono tal. Que también podríamos hablar, si usted gusta, de las famosas ofertas telefónicas cuando usted le dicen que lo llaman y lo referencian y que se ganó una cena, no sé en dónde, etcétera, sí, etcétera. Sí. Es un enano de otro cuento, pero lo hablamos ahorita. Conversarlo. Exactamente. Lo primero que usted tiene que hacer es decirle, bueno, ajá, ¿y quién le dio mi referencia? No, mire, es que no le puedo decir, entonces, ¿cómo me está llamando por referencia de alguien que no me puede decir quién me referenció? Esa es la primera. No acepte llamadas de nadie que le quiera ocultar información. No acepte llamadas de nadie que le esté cobrando una deuda que no es suya. No acepte acciones violentas o incluso que tratan de amedrentarlo a usted para que un tercero pague. A final de cuentas no es usted, ¿verdad? Vamos a ver, hay una responsabilidad de las personas por pagar el dinero que solicitan. Eso es clarísimo, ¿verdad? Ya es un asunto... No se le está diciendo que no paguen. No estoy diciendo que no paguen. Estoy diciendo que es un asunto ya de valores, ¿verdad? Asumir la responsabilidad de la deuda que yo asumí, etcétera, etcétera. Si no tengo posibilidades de pagarla porque me quedé sin trabajo, porque me echaron de la finca, porque me echaron del restaurante en el que trabajaba, porque me echaron de cualquier otro lugar,
Bueno, hey, yo tengo que acercarme responsablemente a la entidad financiera que me lo prestó y decirle, vea, yo me quedé sin trabajo, yo necesito que me ayuden, yo quiero pagar, pero no puedo en este momento y buscar algún tipo de negociación con el que le prestó la plata. ¿Verdad? Eso sería la acción responsable. Pero muchas personas no hacen eso por miedo, por temor, porque muchas personas nos ha tocado escuchar, por ejemplo, aquí en Sarapiquí, por ejemplo, una vez que estuvimos de gira aquí cerca de Puerto Viejo, nos decía una persona, mire, es que si yo voy me van a querer cobrar todo de una vez y yo no tengo plata para pagar todo de una vez. Entonces, ve usted qué interesante, la gente asume con temor la responsabilidad de pagar, ¿verdad? Y es un tema muy complicado de resolver, porque efectivamente la gente puede ser que no tenga la posibilidad de pagar, pero hay que romper el miedo de acercarse a la entidad financiera que no le va a ejecutar, digamos, su casa o le van a quitar el bien que usted tenga por la falta de pago. No, todo eso obedece a un proceso legal, si en el caso de que la empresa quiera hacerlo, porque tiene su derecho también, ¿verdad? Y que al final de cuentas desemboque luego de una sentencia de un juez, ¿verdad? Que le embarguen un salario, que le rematen una propiedad, que le rematen un bien, un vehículo, cualquier otra cosa. Pero eso no es de buenas a primeras, eso no es porque alguien agarra el teléfono y me llama, eso no es porque alguien está ahí detrás mío tocándome la puerta diciendo, mire, es que su papá debe plata, nos debe plata y usted tiene que pagar. No, 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 nada de eso es así. El tema que planteabas es también muy interesante. Que es estas empresas que te llaman por teléfono ofreciéndote Claro, vamos a la oferta ahora. servicio, ¿verdad? Mira, es que somos una empresa tal y resulta que de turismo y queremos invitarte para una cena donde te ganaste un paseo a tal lugar. ¿Debo creerles? Vamos a ver, en muchos casos son engaños, ¿no? En muchos casos. Hay algunas empresas que se han dedicado a esto durante muchísimos años que tratan de verlo como una estrategia de mercadeo agresiva, es decir, como una especie de inversión para lograr un rédito mayor, ¿verdad? Entonces, antes, que ahora se ve menos, llamaban a la gente, la invitaban a una cena y mientras la gente estaba cenando, se le ponía la para un vendedor, ¿verdad? Para toda la noche estarlo bombardeando, ¿verdad? Para que le compre el paquete vacacional, para que le compre el tiempo compartido, para que le compre las noches en el hotel, para que le compre la mitad de un terreno no sé en dónde. Es decir, hay muchas tácticas sobre eso. Es decir, son acciones agresivas, ¿verdad? De venta. Tácticas agresivas de venta. Pero da la casualidad que también florecieron alrededor de estos negocios que operaban de esta manera, negocios desde el punto de vista ilícito completamente. Y entonces se pueden convertir en estafas. Empresas no estaban inscritas. Muchas empresas no estaban inscritas. Recordemos que para que una persona jurídica, es decir, una empresa, pueda ofrecer, digamos, planes a futuro, es decir, un plan funerario, un tiempo compartido, aquel bien o servicio que usted va a disfrutar en el futuro, no necesariamente ahorita, ¿verdad? Tiene que estar inscrito ante el Ministerio de Economía y tiene el contrato necesariamente que tener un registro en el Ministerio de Economía. Si usted, una empresa de esa naturaleza, no tiene ese registro, entonces está actuando al margen de la ley. Y eso es muy importante que la gente sepa que tiene su derecho, que tiene el derecho de exigir, de exigirle a ese empresario que le está haciendo su oferta ese registro del Ministerio de Economía para saber que ese contrato fue registrado y que está en regla y que no contiene cláusulas abusivas. Pero entonces decíamos que muchas empresas se enfrascaron en esa modalidad de estafa. Entonces, igual, usted lo invitaba a una cena, usted llegaba, se sentaba, le ponían el papel, usted aceptaba, le pasaban su tarjeta de crédito de una vez, y si te vine me acuerdo. Mire, pero es que yo tenía un tiempo compartido, no le contestan. Mire, pero es que yo quiero mi semana de vacaciones, no le contestan. Mire que yo quiero contactar, no le contestan y se acabó la empresa.
Y entonces empezaban a migrar de sociedad anónima en sociedad anónima. ¿Ah? Entonces, de repente, esta misma empresa con los Pericos S.A. migró a los Faisanes S.A. y después, cuando estaba hasta aquí de denuncias, migró a, qué sé yo, los Anates S.A. y después migró a los Colibríes S.A. y ahí va. ¿Ah? Entonces empezaban a abrir empresas, sociedades anónimas y sociedades anónimas, que los que le permitían era la operación en mampara de este tipo de estafas en las cuales caía muchísima gente. Si te vuelven a llamar, ¿qué puedo decirles? Bueno, si le vuelven a llamar, asuma como política no aceptar contratos, ofertas o cualquier otra cosa por teléfono. Obviamente no de datos sensibles, no de datos de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, de claves, de lo que sea, nada, nada. Ningún banco, ninguna empresa lo va a llamar a usted para pedirle su cuenta bancaria, su clave dinámica, su PIN, su token, su nada. Nada. Gilberto, Entonces es muy importante que la gente sepa que cuando usted recibe una llamada de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacer es desconfiar y más bien sea usted el que interroga, mire, ¿dónde me está llamando? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está domiciliada? ¿Cómo se llama su jefe? ¿Cómo se llama el supervisor? ¿Me explico? Es decir, es muy importante que usted se convierta más bien en el que interroga, porque a final de cuentas le están pidiendo a usted que contrate. Y esto tiene que ver con un elemento muy importante que quisiera plantearle, y es el poder que tiene el consumidor y la consumidora. ¿Por qué? Vea, quien tiene el dinero para pagar un bien o un servicio es quien tiene el poder, es quien manda. Yo, con la plata en la mano, tengo el derecho de elegir a quién voy a beneficiar, a privilegiar cuando pago. ¿Por qué digo esto? Porque en el comercio, desgraciadamente, hay algunos empresarios, no todos, hay gente muy honesta y muy trabajadora, pero hay algunos, de todo hay en la viña del Señor, por supuesto, que creen que le están haciendo un favor a la gente cuando le venden algo, cuando le dan un servicio. Y no es así. Quien le está haciendo el favor es la persona que está yendo a pagar, que eligió ir a comer ahí, que eligió ir a contratar ahí, que eligió pagar ese servicio, que eligió comprarle a fulano o a mengano o a sotano. Entonces, si yo soy el que tengo el poder de elegir y yo soy el que tengo el poder en la mano de beneficiarlo a usted o a cualquier otra persona, entonces yo soy el que mando. Y yo soy el que tengo el derecho y todo el derecho de exigir el respeto, ¿verdad?, a mi condición como persona consumidora o a mi derecho de que sean respetados, ¿verdad?, todas las condiciones y garantías para que yo pueda sentirme al final satisfecho de lo que yo estoy pagando. Entonces, esa visión de empoderamiento de la gente es lo que hay que trabajar en todo el país, no solamente aquí en Sarapiquí, sino en todo el país, de tal manera que la gente sepa que no solamente tiene el derecho, sino que los demás también tienen el deber de respetar mis derechos como consumidor. Pero muchas de estas empresas, tanto las garroteras como esas empresas, tienen datos sensibles. Claro, porque compran bases de datos, porque hacen investigación, porque la información de los costarricenses en buena parte es pública. Entonces, por ejemplo, hay un principio de publicidad registral, en donde usted puede meterse a la base de datos del Registro Nacional y ver si usted, don Alfie, tiene propiedades, tiene carro, tiene una casa a nombre suyo, etcétera, etcétera. Eso es un principio de publicidad registral que utilizan estas empresas, del cual se valen estas empresas para poder obtener información. Pero el hecho de que haya empresas que vendan mis datos. Claro, hay empresas que venden sus datos. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, las bases de datos en materia de consumo se construyen de acuerdo a las tendencias de consumo de las personas. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que utilizo mi tarjeta de débito, por ejemplo, en donde me deposita mi salario para hacer todas mis compras porque no me gusta andar en efectivo, cada vez que yo paso la tarjeta en un datáfono, cada vez que yo compro algo, se va generando un patrón de consumo. Entonces, por ejemplo, de repente, si yo, por ejemplo, pagué 2 veces al año habitaciones en un hotel, entonces yo puede ser que califique como un posible consumidor de servicios turísticos.
Y entonces me meten en una base de datos que es vendida para que otra empresa agarre mi teléfono y me llame a ofrecer, mire, don Gilberto, es que queremos ofrecerle un paquete vacacional en tal lado, por ejemplo. Sin que usted se dé cuenta o sin que haya ingresado. El otro tema es que, por ejemplo, usted llena datos en ofertas y promociones. De repente una empresa quiere rifar un carro o quiere rifar algo y le dice, mire, lléneme el cupón. Y entonces usted en el cupón pone nombre, número de cédula, correo electrónico, lugar donde vive, profesión, oficio, cuántos hijos tiene, etcétera, etcétera. Y eso es información que usted está dando personal para alimentar una base de datos que posiblemente pueda ser vendida con posterioridad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tan legal es la venta de datos? Bueno, hay una zona gris, efectivamente, en la legislación costarricense que es necesario atacar respecto de esa transferencia de bases de datos a terceros. ¿Hay un vacío con respecto a eso? Hay un vacío para prohibirlo, pero, por ejemplo, en los contratos de tarjetas de crédito, por ejemplo, que hemos tenido oportunidad de revisar hace mucho tiempo también, hemos encontrado cláusulas donde dice que toda la información de sus conductas de consumo puede ser vendida, cedida o trasladada a un tercero, por ejemplo, y usted firma el contrato. Lo que pasa es que la gente no lee los contratos y eso también es parte de la obligación y responsabilidad que todos tenemos como consumidores. Sí, generalmente no leemos. Así es. Es una debilidad del costarricense, de todo el mundo. Hay también un tema que queríamos conversar, que es los estudios que han hecho con respecto a las municipalidades. Claro, Consumidores de Costa Rica ha realizado estudios respecto, por ejemplo, de tasas municipales. En algún momento hicimos un estudio, recuerdo bien, sobre los procedimientos que hacían las municipalidades para informar a las personas sobre el cambio de los montos de las tasas municipales, como por ejemplo aseo de vías, recolección de vías, de limpieza de parques, cementerio, etcétera, etcétera. Y resulta ser que nos dimos cuenta que en aquellos años muchas municipalidades no hacían nada. Sencillamente cumplían con el requisito de la Contraloría General de la República y de la ley, en donde había una unidad técnica de la municipalidad, formulaban el proyecto de incremento en las tasas, el alcalde lo presentaba al Consejo Municipal, el Consejo Municipal lo aprobaba, se enviaba a la Contraloría General de la República, la Contraloría daba su aval y ya la gente se daba cuenta que eso había subido cuando llegaba a pagar al trimestre siguiente y le había subido el monto. Y entonces la gente dice, "Ey, pero ¿en qué momento?" Y la gente no sabía que podía oponerse, que podía reclamar, que podía protestar, etcétera, etcétera. Producto de este estudio que lo dimos a conocer en una buena muestra de municipalidades, hace algunos años muchas municipalidades empezaron a implementar modelos de participación ciudadana en los procesos de ajuste de sus tasas. Belén, San José, etcétera, etcétera. Municipalidades del gran área metropolitana empezaron a implementar modelos de audiencia pública para informar a la gente de los procesos de ajuste de sus tasas. Y eso fue muy bueno porque activó a la gente, activó las fuerzas vivas del cantón, de tal manera que la gente podía acercarse. Pero también encontramos que había municipalidades fuera del gran área metropolitana, en zona rural, que tenían tasas desactualizadas. Y esas tasas desactualizadas de hacía 10, 15 o 20 años, lo que hacía era meter en problemas la capacidad de los municipios de atender con eficiencia los servicios que brindaban, por ejemplo, en materia de recolección de basura, porque no les daba. Y entonces tenían que sacar del presupuesto municipal para subsidiar el servicio que posiblemente con una actualización de tasas pudiera sobrevivir solito. Y eso generaba serios problemas en las finanzas de las municipalidades. Bueno, por dicha eso ya se ha venido solucionando, pero efectivamente la gente necesita estar más al tanto de este tipo de procesos en su municipalidad para que después no lo agarren desprevenido. Entonces la municipalidad debería hacer un llamado a la población para que se decida si se sube o no se sube. El estudio técnico corresponde a la municipalidad. O sea, la municipalidad es quien opera el servicio. Si yo soy una municipalidad, por ejemplo, y tengo un servicio de recolección de basura en donde tengo 1 o 2 camiones viejos destartalados que tengo que estarles metiendo en repuestos, pues obviamente lo que procede es comprar nuevas unidades. Porque no es que la municipalidad quiera tener carros nuevos, es que con esos carros nuevos se va a dar un mejor servicio a la población, ¿verdad? Y posiblemente con tasas desactualizadas no pueda usted comprar
ese tipo de vehículos nuevos. Entonces, ahí es donde empieza el estira y el encoge en el presupuesto municipal para poder hacerlo. A ver, la gente está siempre muy dispuesta a hacer una evaluación de la calidad de los servicios que recibe. ¿Y cuál mejor crítico que la gente que recibe el servicio? De eso se trata de lo que nosotros hemos hecho por más de 18 años. Tratar de que la gente entienda que tiene el poder de evaluar la calidad de los servicios que recibe y de demandar calidad de los servicios que recibe, principalmente en lo que a las municipalidades corresponde. Con respecto a esa cuestión del servicio, es importante para nuestro tiempo, para la situación que está sucediendo con respecto a la pandemia, del servicio que se está recibiendo ahora, que ha menorado, ha bajado el servicio. No todo el mundo se le está pidiendo que lo hagan por internet, pero hay adultos mayores que no tienen esa posibilidad. Claro, no, y población que no tiene acceso. La brecha digital en Costa Rica es grande aún. Se ha venido reduciendo significativamente, pero aunque Costa Rica es uno de los países con una mayor penetración celular, lo cierto del caso es que mucha gente no utiliza aún su celular para realizar este tipo de trámites. Sucede aquí en zona fronteriza. En cualquier lugar, zona fronteriza, zona rural, Sarapiquí, Upala, cualquier lugar de la zona norte. Es decir, sucede en cualquier lugar. Pero lo más importante es que existe y está disponible el medio para poder hacerlo. Quizás las generaciones más jóvenes no tengan tanto problema para ingresar a este tipo de plataformas digitales en donde los servicios públicos puedan resolverse. Pero como usted bien dice, hay una población que no tiene acceso a eso, que no lo entiende, que no está dispuesto a utilizarlo, ¿verdad? Esa es la otra, que no quieren utilizarlo, sino que quieren mantenerse en las condiciones tradicionales. Bueno, para ese tipo de población también es necesario que se generen las respuestas necesarias para atenderlas. ¿Cómo puede acceder el público de la zona norte, de la zona caribe, de Sarapiquí, de las zonas rurales, a consumidores? Mire, nosotros mantenemos un perfil en Facebook, Consumidores de Costa Rica. Ahí pueden darle me gusta al perfil y están enterados de todas las actividades que nosotros hacemos en materia de defensa de los derechos de los consumidores. Están sintonizados también con el programa de Consumidores de Costa Rica, que también tenemos un programa que se transmite vía Facebook. Y pueden escribirnos a través del Messenger de Facebook y con todo gusto nosotros les responderemos por esa vía. ¿Ustedes ayudan a tramitar estas denuncias? En lo que podemos, sí, por supuesto. Comprenderán ustedes que Consumidores de Costa Rica es una organización privada que lo que trata de hacer es de orientar a la gente para que pueda hacer sus cosas. ¿Alguna otra pensamiento final para terminar? Mire, lo más importante es que, primero, las personas de Sarapiquí sepan que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona en todo el país. Eso es lo principal. Porque a veces nos sentimos, por vivir lejos del gran área metropolitana, nos sentimos aparte del gran área metropolitana. O, por ejemplo, en el caso de Heredia, nos sentimos fuera de Heredia. No. El sarapiqueño es un herediano como lo puede ser un domingueño, o un rafaeleño, o un isidreño, o cualquier otro. Y tiene exactamente los mismos derechos que cualquiera. Lo más importante es que aprendamos a ejercer esos derechos y exigir el respeto por esos derechos. Y ahí es donde tenemos que empoderarnos como ciudadanos. ¿Ya habías estado en Sarapiquí? Por supuesto, son los cantores que más me gustan. Yo vengo mucho a Sarapiquí. Bueno, así de esta forma hemos concluido. Muchísimas gracias, Gilberto, por estar con nosotros, por informarnos. Con todo gusto. Porque lo que pretendemos es eso, es formar e informar, no solamente entretener, sino formar e informar a la gente. Por eso es que tenemos a Gilberto Campos, de Consumidores de Costa Rica. Por cierto, ¿cómo pueden encontrar la página? Consumidores de Costa Rica. Así la encuentran, Consumidores de Costa Rica. Ok, muchísimas gracias. Desde este restaurante, Casonas Ticalinda, hemos llegado al final del cafecito de la tarde en Noticias Sarapiquí. Por usted, por su audiencia, por su atención, muchísimas gracias.